Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 hasta el 17, dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios, de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh Padre, tú eres digno de toda adoración, indudablemente. Gracias damos, Dios, por una salvación tan gloriosa para tantos. Señor, cuánta bondad, cuánta misericordia al salvar a uno, a un hombre, a un pecador, a un enemigo tuyo. Cuánta más gloria merece que salvas a muchos. Señor, gracias por hablarnos, gracias por este libro. Gracias por todos los maestros que en la historia tú también le has dado luz para interpretar tu palabra. Y gracias porque hoy nos podemos exponer a esta porción de tu verdad y ser por ella enseñados, animados, exhortados, pero también redarguidos. En Cristo te imploramos que uses tu palabra poderosamente a pesar del predicador. Señor, bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas por medio de tu palabra. Aliméntanos, Señor. Santifícanos, Señor. Te imploramos que salves también hoy, Señor.
Te lo imploramos todo en Cristo Jesús y damos gracias, porque sabemos que tú nos escuchas y vas a orar mucho más de lo que te pedimos. Amén. Una de las falsas doctrinas contemporáneas, y que algunos consideran una de las más dañinas y extensivas de todos los tiempos, es la conocida en estos días como doctrina de la prosperidad. Recién vi una entrevista a un pastor contemporáneo por un hombre sabio, un hombre, sí, reformado, pero que más que reformado es un hombre sabio en muchas áreas. Y le preguntaban sobre qué falsa doctrina él consideraba más peligrosa en estos tiempos. Y él decía, sin duda, la doctrina de la prosperidad. Y expuso muchas razones por las cuales esa doctrina es muy peligrosa. Y él decía, y es tan peligrosa porque es tan extensiva. Dice, donde quiera hay doctrina de la prosperidad. Y me llamó la atención porque dijo, en Cuba hay doctrina de la prosperidad. En Haití hay doctrina de la prosperidad. Y eso es cierto. Eso es cierto. En países con extrema pobreza, donde nadie prospera, porque los únicos que prosperan en la doctrina de la prosperidad es como en el comunismo. Los únicos que prosperan son la élite. En la doctrina de la prosperidad, los únicos que prosperan son los predicadores de la doctrina de la prosperidad, que hay que darle los miles a ellos. Viven engañando a las personas. Sin detenerme mucho en esto, solo decir que esta doctrina comienza por un evangelicalismo barato y lleno de mentiras, donde se le plantea a la persona, a aquel que se le predica, ven a Cristo y todo te irá bien. Comienza por ahí. Comienza por ahí. Y eso es una gran mentira. Porque aunque en Cristo tenemos nuestro mayor problema resuelto, eso no quiere decir que todo en esta vida nos irá bien. Y nosotros lo sabemos muy bien porque nosotros venimos de estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis, donde los primeros 4 sellos tienen que ver con aflicciones para el pueblo de Dios. Es una de las mentiras que debemos evitar. Debemos evitar esa mentira de que una vez que estamos en la iglesia o que recibimos a Cristo o cosas así, ya todo nos irá bien. Y eso es una gran mentira, pues Cristo mismo nunca nos dijo que ser cristiano quería decir que íbamos a vivir bien y que todo nos iba a ir de maravilla. No, antes bien nos enseñó que seguirlo a Él implicaba sufrir. Nos alertó sobre el sufrimiento que vendría por su causa. Nos alentó. Nos dijo, no se crean que vine a traer paz. Por mi causa, en su misma casa y de su misma familia se levantarán contra vosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame cada día. En el mundo tendréis aflicciones. Cuando ora por sus discípulos dice, no te pido, Señor, que los quites del mundo, pero líbralos del mal. Y le digo a sus discípulos, a sus amados, a sus escogidos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Porque es necesario que ustedes me sean testigos. Aquí en Judea, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. En toda Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Y usted sabe qué le quiso decir cuando le digo, es necesario que ustedes me sean testigos? Estaba diciendo, es necesario que ustedes testifiquen bien de mí hasta el martirio, si fuera necesario. Y déjenme decirles que a esos que se les dijo eso, a esos que se les ordenó eso, ir a ser discípulos, ir y testificar en su nombre, ser mártires, bueno, pues fueron mártires. Se cree, por muchas evidencias históricas, que de los 12 apóstoles, 11 fueron martirizados. Pero uno fue traidor, el sustituto de ese también fue martirizado. Matías y Pablo también, por si. Entonces el único que no fue martirizado se cree que fue Juan, y estaba en una isla
exiliado, castigado a trabajo forzoso. Entonces, ¿quién está predicando hoy cristianismo diciendo que no hay dolor y que todo nos va a ir bien? Es una gran mentira. Los cristianos del tiempo en que fue escrito Apocalipsis vivían en sentido general sufriendo muchas aflicciones de muchas maneras, y Dios les muestra en esta visión que tenemos en el capítulo 7 ahora, que inmediatamente después de hablarles de esos sellos que hablan de aflicciones para ellos, que esas aflicciones eran normales, que esas aflicciones iban a venir. Pero Dios hace un paréntesis. Fíjense que no se ha abierto el séptimo sello. Se abrieron los primeros 6 sellos. Y el último sello, por cierto, nos habla del día de la ira en cierta manera, y de tribulación y de ira de Dios sobre el mundo. Y por cierto que el capítulo 6 termina con una frase que deja como una incógnita. El capítulo 6 termina diciendo: ¿y quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Y como que contestando esa pregunta, Juan recibe una visión. Hay algunos que van a ser sellados aun cuando venga la ira de Dios contra el mundo. Hay algunos que van a ser sellados, y hay algunos que van a estar de pie delante del Cordero festejando. ¿Quién será? Bueno, el que Dios guarde. Es el único que va a soportar la ira, el que Dios guarde de esa ira. Fíjense cómo indudablemente tiene mucho que mostrar Dios por medio de lo revelado en este glorioso pasaje. Y nosotros veremos que en el mismo se le da respuesta a muchas interrogantes que pueden surgir, especialmente después de ver el desenlace de los 6 sellos en el capítulo anterior. Hay sufrimiento nada más para los cristianos. ¿Qué será de los cristianos en medio de la ira de Dios desatada sobre el mundo? ¿Ustedes recuerdan las preguntas estas de los dispensacionalistas, o que vienen a relucir por cuenta del dispensacionalismo? Bueno, ¿y los cristianos pasan por la gran tribulación o no? ¿Qué será de los cristianos en medio de, si hay gran tribulación en el mundo y ira de Dios y desastres y terremotos y guerras, y todavía hay más ira de Dios enviando plagas, etcétera, sobre el mundo? ¿Qué será de los cristianos? ¿Tendrán que sufrir los cristianos? ¿Tendrán que sufrir junto con los impíos la ira de Dios? ¿Saldrán alguna vez los cristianos de tantas tribulaciones? ¿Siempre va a haber aflicción? Es una pregunta que quizás se estaba haciendo Juan. ¿Por cuánto tiempo? ¿Todo el tiempo aflicción y aflicción? Y también queremos responder a esta pregunta, que ya es teológica. Creo que no tuviera sentido, o no tuviera sentido en otro siglo, pero en nuestro siglo tenemos que hacer esta pregunta. ¿Están en lo correcto los dispensacionalistas cuando interpretan literalmente este pasaje? Los 144,000 sellados son 144,000 de cada tribu de Israel, porque Dios los va a salvar así. Bueno, ya les adelanto que es un gran disparate interpretar eso literalmente, pero es lo que hacen la mayoría de nuestros hermanos incluso. Déjenme hablar bien de los dispensacionalistas que son cristianos. Son nuestros hermanos que piensan así. Mal enseñados, yo sé. Si ellos hubieran leído las escrituras sin un maestro, sin un falso maestro delante, ellos nunca hubieran interpretado este pasaje literal, porque están leyendo Apocalipsis, y desde que empieza Apocalipsis empieza con símbolos. Dice, y estoy seguro que si no hubieran tenido un falso maestro delante, hubieran leído este libro, esta parte del libro, y ¿sabes qué representarán esos 144,000 de cada tribu? ¿Qué representarán? Nunca pensarían que eso es un número literal, así, de las tribus y de cada tribu, como enseña un dispensacionalista. Pero nosotros queremos responder a esa pregunta con un poquitico de más argumentos, sin muchos argumentos, porque la intención, una vez más, es predicar el pasaje, no predicar lo que no debería ser el pasaje, o enseñar correctamente o vamos a decir que
despejar dudas sobre la mala enseñanza. Más que eso, lo que queremos hacer es predicar lo que sí enseña, no corregir lo que no enseña. Entonces, bajo el título, lo repito, los sellados por Dios, y note que tengo toda intención cuando menciono el título una y otra vez, porque aquí, tanto los versos hasta el 7, o sea, los versos que tratan de los 144,000 hasta el 8, como los versos de la gran multitud en el cielo, se trata de los sellados de Dios. Los sellados de Dios. Por eso vamos a dividir nuestra predicación en dos secciones, como aquí está dividida. Los sellados durante la tribulación, los sellados de Dios durante la tribulación, o sea, en el mundo, y los sellados de Dios después de la tribulación. Entonces, pero aquí vamos a ver que todos tratan sobre los sellados de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver sobre los sellados de Dios durante la tribulación, los primeros 8 versos, vamos a ver el escenario de ese proceso de sellado. Vamos a ver el escenario. Lo primero que vemos en escena, ¿qué cosa es? 4 ángeles en 4 extremos de la tierra. Por cierto, cuando se habla de 4 extremos de la tierra y 4 ángeles que tienen que ver con esto, indudablemente se está hablando de algo terrenal. Cuando uno habla de norte, sur, este y oeste, eso es en la tierra. En esas directrices se mueve, ¿verdad? Nosotros entendemos eso. Y hay un ángel, parece, en cada extremo de la tierra, con autoridad de parte de Dios para dañar la tierra. Y eso es lo que ve Juan de entrada. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hermanos, estamos hablando aquí de que Juan está teniendo una visión de que la ira de Dios está, recuerden, lo que ya Juan acaba de ver es Dios desatando los sellos, Cristo desatando los sellos, el Cordero desatando los sellos, y cómo la ira de Dios estaba determinada sobre el mundo, sobre la tierra, determinada. Y cuando tiene esa expectativa, ya las personas huyendo de la ira de Dios, ve a 4 ángeles que están deteniendo los vientos, que son sinónimos, según otras profecías antiguo testamentarias, también de ira de Dios, y lo está viendo allí, que son los encargados de detener esos vientos hasta que Dios diga, ahora. Y ya estaban como prestos a hacerlo. Ellos han estado ahí siempre, están guardando el momento de la ira de Dios. Hay muchas fuerzas diciendo, ya la ira es ya, debe ser ya. Está toda la iglesia orando, ¿hasta cuándo, Señor? Están los mártires orando, ¿hasta cuándo, Señor? Va a ser esta injusticia. Hay muchos creyentes sufriendo diciendo, Señor, ven. Hay muchos. Pero Dios tiene a estos ángeles todavía allí, detenidos. Ya ellos están prestos a hacerlo. Esta es la escena. Están prestos a hacerlo. Ya van a hacerlo. Juan está mirando a estos ángeles y dice, estos van a ser quitados ya para que esos vientos desaten toda su ira sobre la tierra y va a ser consumida la tierra. Pero de buenas a primeras, Juan ve otro ángel. ¿Sí? Aparece otro ángel en la escena. Vi también a otro ángel, versículo 2, que subía de donde sale el sol, probablemente indicando que hay todavía esperanza. Un día saliendo el sol es un día más de gracia, déjenme decir. Un día más en que uno de nosotros pueda arrepentirse de nuestros pecados, de que uno de nosotros o uno en la tierra pueda arrepentirse de su maldad y volverse a Dios. Es un día más de gracia. De allí, de donde sale el sol, salió un ángel. Y miren ustedes, ¿qué traía este ángel? Traía un sello de Dios, dice. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
Miremos cómo se le llama a Dios en este relato, el Dios vivo. Hermanos, siempre será así. Siempre será así. Dios es el Dios vivo. Todo lo demás carece de vida. Dios es el Dios vivo. Dios es el Dios vivo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Amén. Pero dice nuestro texto que este ángel vino a ordenarle algo a aquellos ángeles. Estaban dispuestos a venir a desatar ya toda la ira de Dios sobre la tierra. La Escritura nos enseña que lo que ve Juan es muy alentador para muchos en sentido general. Juan, viendo la ira de Dios, y ahora ve estos 4 ángeles ya dispuestos a ser liberados para castigar la tierra, dice que ve a este 5.º ángel, o un ángel que sale de donde sale el sol, que clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder. ¿Para qué? Para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sí, la ira de Dios está determinada sobre la humanidad. Nosotros somos parte de la humanidad. Los cristianos son parte de la humanidad. Pero hay un sello de Dios para esos. Fíjense cómo sale esta orden, esto dicho por el ángel, es muy importante. No hagáis daño hasta. Hermanos, en primer lugar nosotros tenemos que saber que todo lo que pasa en la tierra, sea bueno o malo, es parte de la providencia divina. Divina. Es una muy mala teología. No es conforme a la verdad que usted piense que hay cosas que Satanás hace porque él quiere hacer y Dios no se lo puede impedir. Es una muy mala teología y no es conforme a la verdad que usted piense que Satanás tiene algún poder para hacer algo que Dios no le conceda hacer. De hecho, hay algunos comentaristas que piensan que esos 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra son espíritus malignos que los ángeles tienen detenidos. Hasta que los ángeles digan: bueno, ya arriba. Algunos creen eso, porque muchas veces la palabra viento se usa para, también se usa espíritu como una de las traducciones. Eso creen algunos. Pero nosotros tenemos que saber que todo esto Juan lo está viendo como una escena donde Dios es el centro de todo. Amén. Donde son sus ángeles los causantes de la ira sobre la humanidad y sobre el juicio sobre la humanidad. Y como en medio de esta situación hay un control absoluto de Dios de todo lo que sucede. Y como en medio de esa ira de Dios hay la administración también de un sello para todos los siervos de Dios que estén en la tierra. No hagáis daño hasta. Hermanos, Dios tiene cuidado de todo su pueblo. Dios tiene cuidado de todo su pueblo. Y tiene un cuidado minucioso de todo su pueblo. No va a suceder nada hasta que Dios quiera. Va a salir un ángel a tiempo, va a salir el cuidado providencial de Dios, va a presentarse en cualquier momento. Y va a haber auxilio para el pueblo de Dios. Miren ustedes dónde serán sellados. Cuando algunos hablan de Apocalipsis, es curioso porque se acuerdan Apocalipsis, la marca de la bestia. ¿Sí? Enseguida viene a la mente Apocalipsis, ahí se habla de la marca de la bestia. Hermano, ¿y por qué nadie habla de la marca de Dios? Del sello de Dios, porque es lo que más habla Apocalipsis. De los sellados por Dios, los marcados por Dios. Y es importante, antes de hablar de marca de la bestia, hablar de la marca de Dios. Quizás estos dispensacionalistas locos
que se preocupan tanto que si la marca va a ser un chip, que si va a ser 666 literalmente, que si te van a poner aquí. Bueno, yo les pregunto, ¿y cómo va a ser la marca de Dios? ¿Cómo es esa marca? Porque es en la frente. Ninguna película dispensacionalista contemporánea yo veo a nadie marcado en la frente por Dios. ¿Y qué hacen con estos capítulos? ¿Qué hacen con esta marca en la frente? Ahora, es importante que nosotros pensemos por qué son marcados en la frente los que son marcados por Dios. ¿Por qué son marcados en la frente? Juan dice que fueron marcados en la frente. Hermanos, miren, una marca en la frente se ve, ¿sí o no? Sí. Si yo tuviera una marca aquí, eso lo ve todo el mundo. Eso indica algo. En primer lugar, creo que nos indica que los marcados por Dios deben ser son visiblemente marcados. O sea, la marca de Dios se ve. Sí, la marca de Dios tú no se oculta mucho, se ve. Y aunque se vea, y aunque te traiga sufrimiento, tú la tienes con mucha honra. Los marcados por Dios no son marcados en un lugar donde no se ve, se ve. Igual que se ve cuando tú eres un impío y un perverso. Se ve en tus acciones cuando tú haces cosas, por eso esa marca en la mano. Y se ve en la frente también, porque se ve como tú piensas. Los marcados por Dios piensan de una manera. Tienen la mente de Cristo. Amén. Sus conciencias están gobernadas por Cristo. Y visiblemente tienen la marca de Cristo donde quiera que van. No lo pueden ocultar. Gloria a Dios. No lo pueden ocultar. Si tú lo ves ahí vestido igual que otro, porque tú puedes llegar a un lugar y todo el mundo está vestido de, no sé, de una camisa de mangas largas, de trabajo, y un pantalón y un par de botas. Y todo el mundo está vestido igual y puede tener un cristiano vestido igual. Pero cuando comencemos a hablar, ya al creyente se le va a ver la marca en la frente. Gloria a Dios. ¿Se le va a ver? Porque habló como un cristiano. Habla. Los marcados en la frente. Pero además de notar dónde está la marca de esos sellados, notemos cómo se les nombra a esos sellados. Se les nombra siervos de nuestro Dios. Y me encanta resaltar lo que Dios resalta. Hermanos, no se le llama hijitos de nuestro Dios. No se les llama consentidos de nuestro Dios. No se les llama los que son beneficiarios de la malcriadez de Dios. No, siervos de Dios. Siervos de Dios. Hermanos, estos marcados son siervos de Dios. No se crea que son marcados para un grupo. Miren, usted no caiga en lo mismo que cae un ruselista. Usted no piensa en lo mismo que piensa un dispensacionalista. Aquí se está hablando de cristianos. Todos los cristianos son siervos de Dios. No es para un grupo selecto que todavía están inventando y se lo están por ahí rifando, no, porque yo soy 244,000, que si tú no, yo sí. Y como los ruselistas que llegan hasta pensar que esos 144,000 son los que van al cielo y que los otros van a vivir en la tierra. Todo eso disparate, por favor. Yo espero que no estén entre nosotros. Aquí se está hablando de cristianos. Todos, ¿quiénes van a ser librados de la gran tribulación? Los sellados, todos, los únicos. ¿Quiénes son los sellados? Juan está hablando. Juan está viendo primero tribulación y ahora está viendo, sí, pero espérate, la tribulación no va a venir sin que ante Dios selle a sus hijos. Pero ¿a cómo son llamados sus hijos en este contexto? Siervos. Porque son hijos, sí. Son beneficiarios de toda la gracia de Dios, sí. Pero también son siervos de Dios. También son siervos de Dios. Esta semana no entro mucho a Facebook, realmente. Pero bueno, a veces hay que entrar. Si quieres comprar una cámara fotográfica, sí, como no tenemos una tienda donde vendan muchas cámaras fotográficas, tenemos una tienda en Facebook, hay que buscar la cámara fotográfica en Facebook. Entonces, si quieres comprar un litro de aceite, también tienes que entrar a Facebook. A veces, ¿no? Y recién entré y un hermano nuestro, yo conocido por mí de la Betel, está haciendo publicaciones en contra del calvinismo.
y decía y hablaba del calvinismo como que nosotros predicamos salvo, siempre salvo. Yo les recordaba, sí, mi hermano, nosotros creemos eso, pero también creemos que la Biblia enseña lo mismo que nosotros, lo que enseñamos, salvo, que una vez que una persona es salva, esa salvación obrada por Dios permanece para siempre, Dios la preserva para siempre. También creemos que esa persona es santa, santificada inicialmente y santificada progresivamente siempre. Y hermano, nosotros tenemos que reconocer que un cristiano es un siervo de Dios. Un cristiano es alguien que le dice al Señor, Señor. Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Así se les nombra a los sellados. Estos están sellados en la frente, marcados como se marca a un esclavo. Son marcados por su dueño. Y ellos reconocen que son siervos de ese Señor. Por eso luego cuando veamos la visión de estos mismos sellados después de la tribulación en el cielo, los vas a ver orondos de estar sirviendo todo el tiempo en el templo. Porque son siervos. Y lo más excelente para ellos es servir a su Dios constantemente. Eso es lo más glorioso para ellos. Sus corazones, sus mentes han sido transformadas y ellos se gozan en eso. No hay más deleite en ellos que en eso. No hay más nada. Todo en el mundo les trae aflicción. Todo en el mundo ellos van a llegar a decir junto con Salomón, es vanidad. Lo único que sirve en el mundo es servir a Dios. Por eso, si el cielo es servir a Dios en su templo siempre, yo quiero cielo. Eso es. Así son llamados, siervos de nuestro Dios. Juan también oye el número e identifica a los sellados. Vamos a ver el número y la identidad de los sellados. Los versos desde el 4 hasta el 8 hablan del número y de la identidad de los sellados. Miren el número de los sellados como fue escuchado. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice Juan que él oyó el número. Noten que no lo vio, porque son los sellados que están en la tierra. ¿Quién sabe quiénes son? Él lo vio. Yo creo que quizás haciendo alusión al misterio de la elección, el misterio de la elección que solo le pertenece a Dios. Si Juan hubiera visto a los sellados, después de la visión fuera para allá a predicarles. Si alguno no era salvo todavía, pero yo te vi, tú eres un sellado, ven acá. Él oyó el número de los sellados. Para él todavía era un misterio quiénes eran. Pero él oyó el número de los sellados. Estos estaban aún en la tierra. Ahora, debemos estar seguros de la simbología de esta porción, al igual que de casi todo este libro. Tenemos que estar seguros de eso. 144,000 sellados de los hijos de Israel. Indudablemente, hermanos, es un número simbólico. No es un número literal. Si usted piensa que Dios de verdad escogió a 144,000 sellados, que yo sé que después en un capítulo más adelante dice que esos sellados eran vírgenes, que no habían conocido mujer y que se habían guardado para Dios. Usted piensa que de verdad son hombres vírgenes, guardados para Dios, y que esos sí son siervos de Dios. Miren, hermano, usted, bueno, pues no está interpretando Apocalipsis como se tiene que interpretar. Simplemente usted va a toparse ahorita con el cordero pastoreando a sus pueblos, y usted va a decir, bueno, ¿cómo un cordero va a pastorear a alguien? Un cordero es para que lo pastoreen. Pero si aquí el cordero es el que pastorea, el cordero con 7 cuernos, y que además parece que tiene una mano, el cordero, porque tomó de la mano del que está sentado en el trono el libro con 7 sellos.
Y cuando abría un sello de un libro salía un caballo, un jinete. Y ahora vas a interpretar este número literal. Por favor. Por favor. Eso está bien que lo haga. Bueno, ya hubo personas equivocándose de esa manera, usted no lo haga así. Nosotros debemos ser conscientes de que aquí hay simbología. Simbología que la escritura ha usado muchas veces. Y que todo el libro usa una y otra vez el libro de Apocalipsis. Miren, vamos a intentar ver o entender esta simbología solo usando Apocalipsis. Vamos a intentar. Vamos a ver dentro del mismo libro el uso de estos números y vamos a tratar de ir rápido, porque ya les digo, no es mi mayor objetivo. Solo que como sé que hay una falsa doctrina sobre esto, debo dedicar algún tiempo a esto. Yo les voy a decir, porque me encantó cómo lo dice Hendrickson en su libro Más que Vencedores. Hendrickson lo dice de esta manera, lo resume así, sencillito. Primero, el número 3. O sea, él nos va a descifrar el número 144.000. Ya, la simbología de ese número. Y mira lo que dice Hendrickson. Primero el número 3. Por ahí usted no hubiera empezado. Sí, porque 3 por 4 es 12. Y por ahí está empezando el número. Entonces, dice Hendrickson, primero el número 3, que te indica la Trinidad. Es multiplicado por 4, que indica la creación entera. Los 4 extremos de la tierra, la creación entera. Porque los sellados vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. 3 multiplicado por 4 son 12. Por tanto, este número indica la Trinidad, 3, operando en el universo. 4. Cuando el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu, realiza su obra salvadora en la tierra, o sea, lo divino. 3. Operando en el universo, vemos a la antigua, ya ahí vemos a la antigua dispensación, a los 12, 3 por 4 patriarcas en la nueva, y a los 12 apóstoles, o sea, los patriarcas de la antigua dispensación y a los 12 apóstoles en la nueva dispensación. 3 por 4 igual, 12. Así de sencillito. Es la simbología. Para tener una idea, sigue diciendo Hendrickson, de la iglesia de la antigua y de la nueva dispensación, tendremos que multiplicar este número, 12 de la antigua por 12 de la nueva dispensación. ¿Qué número da? Esto nos da 144. Nos estamos acercando al número. Falta solamente el 1000, multiplicar por 1000, ¿verdad? Bueno, antes de llegar ahí, ya tenemos 144, que es el resultado de 12 por 12, ¿verdad? Vamos a ver si Apocalipsis nos habla de esto en otra ocasión. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 1 al 4 y luego 9 al 17. Hay ese tipo de simbología, se sigue usando. ¿Para qué? Indicando que, bueno, dice Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Escuchen, la santa ciudad. Es una ciudad, ¿verdad? Pero ¿estamos en un libro literal? No, simbólico. La nueva Jerusalén, una ciudad, ¿verdad? Descender del cielo, está descendiendo una ciudad, según él está viendo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo? Juan, espérate, ¿qué tú estás viendo ahí por fin? Una ciudad casándose. ¿Quién es la esposa del marido? ¿Quién es la esposa del cordero? La iglesia. ¿La iglesia es una ciudad? Sí. ¿Es un edificio donde habita Dios? Sí. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el lugar donde Dios habita. Es la iglesia, no es una ciudad, es un grupo de personas. Lo que está viendo Juan realmente.
pero es una ciudad. Lo que él está viendo y lo que nos está mostrando, porque la iglesia es como una ciudad también. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Entonces está hablando de personas, no de una ciudad. Juan, nos va a volver loco. No, te vuelves loco tú si interpretas literalmente. Pero el lenguaje que está usando Juan es simbólico, no tienes que interpretarlo literalmente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No es de una ciudad de la que está hablando, es de personas. Y no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 9, por favor. Vamos a saltar esa porción ahí, que se salta a Dios, y vamos a ir a lo concreto. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es esa? La iglesia. Todos los creyentes, ¿verdad? Que por cierto aquí descendieron del cielo. Aquí ya están con el Señor descendiendo del cielo. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿qué cosa? Vuelve otra vez. La gran ciudad santa de Jerusalén. Pero ¿quiénes son? Personas que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de la piedra de piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro. Las personas, la ciudad, tenía un muro grande y alto, con ¿cuántas puertas? Otra vez, 12 puertas. Hermanos, miren, siempre Dios ha tenido un pueblo. Siempre Dios ha tenido un pueblo. El fundamento de ese pueblo en el Antiguo Testamento son los 12 patriarcas. El fundamento de ese pueblo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto son los 12 apóstoles. Tú podrás decir: yo soy de la iglesia, pero yo no tengo nada que ver con esos cristianos. Yo aquí adoro en mi casa. Pero es que los apóstoles mandaron a adorar en el contexto de una iglesia local. ¿Ves cómo te sales? No, la iglesia tiene un fundamento. Cristo le dijo a la mujer samaritana. La mujer samaritana dijo: ¿dónde hay que adorar? Aquí en este monte que habían inventado los samaritanos, que era la adoración. Habían inventado un monte para adorar. Si Jesús, que era judío y que sí sabía dónde debía adorarse, donde los patriarcas, los 12 patriarcas, se les había revelado donde debían adorar, y las tribus que venían de los patriarcas habían adorado correctamente, habían edificado un templo correctamente, como Dios mandaba. Jesús le dijo: mira, mujer, ustedes no saben lo que adoran. Los judíos sí saben lo que adoran. Hermano, déjenme decirle, la iglesia tiene un fundamento y una identidad. Aunque tú vayas a una iglesia y no veas la perfección, ay, que voy ahí y hay tanta hipocresía. Sí, no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí. Puede ser que haya hipocresía entre nosotros, pero somos una iglesia del Señor. Y no hablo solamente de nosotros, hablo de todos los verdaderos cristianos en todo lugar. Incluso puede estar en una iglesia donde no haya muy buena doctrina, pero puede haber cristianos allí. Son la iglesia del Señor. Amén. Hermanos, tiene una identidad, y esa identidad tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Y ese fundamento está en el contexto de toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que parte de los patriarcas. Allí Dios se ha revelado, Dios se reveló allí por medio de esa, y Dios tenía su pueblo escogido en el contexto de ese pueblo. Aunque Él añadía, por supuesto, allí a personas como Rahab la ramera, pero eran excepciones en el contexto de ese pueblo. Y luego, por medio de sus 12 apóstoles, Él crea el cimiento de lo que es la iglesia gentil, o la iglesia en el nuevo pacto, donde están incluidos judíos y no judíos, o gentiles como nosotros. Esa es la verdad de la iglesia. Por eso esa iglesia tiene, por eso esta ciudad tiene 12 puertas. Sí. Vamos a seguir. Teniendo una gran, dice:
tenía un muro esa ciudad que fue vista por Juan, grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sí, es una realidad. No es la realidad que dicen los egipcios, que si los no sé quién, qué tradición, ni Mahoma. Es esta la verdad. La iglesia del Señor tiene un cimiento antiguo testamentario que viene de los 12 tribus de Israel. Es una realidad esa. Y vamos a ver que tiene otro cimiento. Dice al oriente, versículo 13, 3 puertas. Al norte, ven, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas de toda la tierra. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, ¿qué cosa? Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sí, hermano. Esa es la iglesia del Señor. Ahora tú puedes venir para acá y decir, yo soy cristiano, yo sí soy hijo de Dios. Y usted le enseña la Biblia y dice, ven, dice, no, pues ese libro, yo no necesito ese libro. ¿Tú no necesitas este libro? No, yo no necesito ese libro para ser cristiano, no. ¿Por qué? No, porque eso es tradición, yo no creo en los apóstoles, lo siento, pero Dios se ha revelado por medio de los padres y los profetas en el antiguo pacto, nos ha hablado y luego nos habló por el Hijo. Y el Hijo dio todo lo que debía decirle a los apóstoles que nos escribieron el Nuevo Testamento. Y eso es el fundamento de la iglesia del Señor. Ese es el fundamento de la iglesia del Señor. En el verso 15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Fíjense, su longitud es igual a su anchura. Dice, y él midió la ciudad con la caña. ¿Cuánto medía la ciudad? 12,000 estadios. La longitud, escuche, la altura y la anchura de ellas son iguales. Hermanos, plenitud, perfección, acabado. De eso nos habla, un cubo perfecto nos habla de eso. Y midió su muro 144 codos. Vuelve otra vez. 12 por 12. La iglesia revelada del Antiguo Testamento, la iglesia revelada en el Nuevo Testamento, sus fundamentos, los patriarcas, sus fundamentos, los apóstoles, 12 por 12, 144 codos de medida de un hombre, el cual es de ángel, dice. Un comentarista acierta cuando dice, es claro que la multitud sellada en Apocalipsis 7 simboliza la iglesia militante entera de la antigua y la nueva dispensación. Eso es claro. Hermano, los 144,000 sellados son la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia judía en su mayoría y la iglesia gentil. La iglesia fundada por los patriarcas, la iglesia fundada por los apóstoles. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que dicen los 24 ancianos alrededor del trono. Igual, Apocalipsis mismo te lo explica. Este mismo comentarista sigue diciendo, con el objeto de acentuar el hecho de que esto significa no una pequeña parte de la iglesia, sino a la iglesia militante entera. O sea, no una pequeñita parte, sino toda la iglesia, con el hecho de resaltar eso. Este número 144 es multiplicado por 1000. Para decirte, no es un pequeño grupo de selectos, no, 144,000. Para incluir a toda la iglesia militante. Y entonces dice este comentarista, 1000 es 10 por 10 por 10. ¿Recuerdan el cubo perfecto de la ciudad? Bueno, lo que indica un cubo perfecto
entereza reduplicada, dice él. Los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, literal, simbolizan al Israel espiritual, la iglesia de Dios en la tierra. Amén. Yo estoy 100% de acuerdo con él. Si otros creen otra cosa, bueno, inventen otra cosa por ahí. Pero hermano, esto es lo que la Biblia enseña. De aquí no me debo apartar. Esto es lo que la Biblia revela, la luz que da. ¿Qué es esto? Lo otro es un invento. No, esos son 144,000 que Dios va a sellar de las tribus de Israel y van a ser hombres vírgenes. Todo eso es una historia que ellos están haciendo. La Biblia no enseña eso. La Biblia simplemente aquí se nos está revelando una visión de Juan con mucha simbología y nos está dando la clave de esa simbología en otros pasajes. Nos está diciendo, hey, estos son los 12 apóstoles, son los 12 patriarcas, esos son los 12 por 12. Y 144,000 es que eres de aquí y de aquí. ¿Y por qué el Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué de cada tribu? Hermano, porque es que Dios tiene un número determinado de personas y las conoce muy bien. Fíjate que dice, de la tribu de Dan, 144,000. ¿De Dan son ciertos o no? Por cierto, que Dan no se ha mencionado. Es una de las curiosidades. Y yo que lo menciono aquí ahora. Sí, el listado de los 12 patriarcas en el Antiguo Testamento no coincide con el listado este aquí. Pero bueno, eso se lo voy a dejar de tarea. Eso no creo que sea tan importante, aunque tiene su importancia. Pero fíjense cómo se menciona Judá en primer lugar, y Judá no era el mayor, pero sin embargo es aquel del cual vino Cristo, y es importante para la iglesia, es fundamental eso. Pero note cómo Dios conoce a sus elegidos. Lo siento por los arminianos, pero aquí se habla de elección. Hay tanto número determinado, seguro, certero de cada tribu. Del Israel espiritual, hermanos, para Dios hay un solo Israel. Siempre ha existido un Israel que no es una nación, es un pueblo escogido por Dios, que inicialmente tuvo la identidad de una nación y era un Israel dentro de una nación. Era un pueblo escogido dentro de una nación, porque todos no eran verdaderos israelitas. Porque eso es lo que dice la Biblia, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia, Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. ¿Quiere buscarlo? Romanos 9, 6 al 8. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, que tengan sangre de Israel, no según la carne de sangre esta, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, los que tienen la fe de Abraham. Así que Dios tiene un Israel espiritual, que no tiene que ser descendiente de israelita para ser su Israel. Por eso perfectamente puede decir de cada tribu de Israel. Él tiene un número determinado. Pensemos en el hecho de que todos los sellados son un número bien establecido y conocido en el cielo. Bien establecido y conocido, hermano. Así, fíjense. Esto va a estar aquí, Cristo no va a venir hasta que no se convierta en el último elegido. Y Dios sí lo sabe. ¿Quién es el último que se va a convertir? A lo mejor es Jesse. Por favor, conviértete ya. Deseamos de verdad que te conviertas, hermano. En nuestro hermano, ¿cierto? Sí, hermano, creemos eso. Vamos a pasar a nuestra segunda parte, que tenemos menos tiempo para ver, pero que es gloriosa, que son los sellados después de la tribulación. Porque aquí estamos viendo los sellados en la tribulación, sellados para no ser tocados, al menos de la manera que eran tocados los impíos en la tierra. ¡Ey, ey, ey! Ángeles, esperen. Ustedes no van a desatar su vida hasta que no sellemos a los siervos de Dios. A los siervos de nuestro Dios, por cierto. Ahora, vamos a ver la visión de esos sellados después. La visión de esos sellados después. Versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Hermanos, si esta es la misma multitud de esos sellados, lo que pasa es que ahora no
no te está revelando que son 144,000, te está revelando algo más que eso. Que son una gran multitud, no son 144,000 nada más. Son escogidos, elegidos precisamente así, detalladamente, pero son una gran multitud. El número no es 144,000. Son una gran multitud, dice. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y eso sí lo vio. ¿Y usted sabe por qué sí lo vio? Porque ya están en el cielo. Ya son perfectos. Allí. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Bendito sea Dios. Amén. Note, hermanos, la visión de los sellados después de la tribulación. Miren su número. No era 144,000, era una gran multitud que nadie podía contar. Como la arena del mar, como se le prometió a Abraham. Su procedencia del mundo. ¿De qué lugar eran? ¿Israelitas? No, de toda tribu, lengua y nación. ¿Israelitas también? Claro, israelitas también. De toda la tribu, lengua y nación, hasta de Cuba. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Si usted sabe que un poco nos trajeron bien aquí y dice, uy, una iglesia en Cuba. ¿Sí? ¿Puede salir algo bueno de aquí? Sí. Gracias al Señor, sí. Amén. Gloria a Dios. Pero también miren su estado, el estado de esos sellados en el cielo, el estado y la posición. Dice el versículo 9, aquí miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde estaban estas personas? ¿Qué lugar más glorioso? Delante del trono, delante del Cordero, Amén. cara a cara. Así espero verle. Amén. Pero ¿cómo estaban vestidos? Dice que tenían vestidos de ropas blancas. Estaban en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Y esas ropas, dice que habían sido emblanquecidas también. Hermanos, solo la obra de Cristo en nosotros, la justicia de Cristo en nosotros, puede hacer de nosotros que nosotros seamos totalmente puros. Amén. Nosotros vamos a ser indudablemente totalmente santificados cuando pasemos a la nueva vida. Totalmente santificados. Pero desde ya nosotros podemos ser vistos como santos en el sentido de que hemos sido totalmente justificados. Pero vamos a tener allí en el cielo vestiduras blancas. Y dice además que tenemos que tendrá esta multitud, tiene palmas en sus manos. Todas las referencias que tengo de esas palmas en las manos o de plantas en las manos son de momentos de festividad. Cuando entró Cristo triunfalmente le pusieron palmas adorándole, momentos de festividad adorando a Dios. En Levítico hay una referencia, en Levítico 23:39 dice, pero los 15 días del mes, una orden del Señor, del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. El octavo, el domingo, el octavo día también será de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¡Fiesta! Amén. Hermano, lo que está viendo Juan aquí es una fiesta. Vestidura blanca, pero haciendo fiesta para Dios. Sí, hoy puede haber tribulación, mañana va a haber fiesta delante de Dios. Amén. Fiesta. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año dice fiesta. Esas palmeras en las manos. Pero miren lo que clamaban estas personas.
Miren lo que clamaba esta multitud. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Amén. Déjenme decírselo con otras palabras. No habrá arminianos en el cielo. Te lo voy a decir otra vez. No habrá arminianos en el cielo. No, yo estoy aquí porque yo sí perseveré. Yo estoy aquí porque yo sí me guardé para el Señor. No. Todo el que llega allí va a decir: la salvación es de Jehová Amén. y del Cordero. Yo estoy aquí porque Dios me ha salvado. Amén. Yo estoy aquí porque Dios me concedió perseverar hasta el fin. Yo estoy aquí no por mis propios méritos. La salvación es de Jehová y del Cordero. Por eso estoy aquí. Allí la adoración es esa, hermanos. No hay otra adoración que esa. La salvación es de Jehová. La salvación es del que está sentado en el trono y del Cordero. El Cordero pagó en mi lugar. El Cordero me dio su justicia. El Cordero merece toda la gloria. La salvación es de Jehová, no es nuestra. Allí no habrá arminianos. No puede haber arminianos allí. La salvación es de Jehová. No es de Dios y de nosotros. No. Es de Dios la salvación. Esa es la adoración que allí hay. Amén. Y fíjense si es así, que inmediatamente esa adoración provocó algo en ¿quiénes? En los ángeles. Los ángeles escucharon a la multitud decir: la salvación es del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Y qué dijeron? Usted sabe, ustedes muchas veces no dicen nada. Ahora mismo no dicen nada. Yo estoy diciendo esto una y otra vez, gritando, y ustedes no dicen nada. Pero ustedes no dicen nada, pero los ángeles sí. Los ángeles sí. Los ángeles no son pentecostales, los ángeles son ángeles. Y cuando hay que decir amén, dicen amén. Dicen amén. Y lo dicen alto. Gloria a Dios. Sí, lo dicen alto. Vaya a aparecer los ángeles inmediatamente que oyen esa adoración y dicen amén, 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 amén. Fíjense, y todos los ángeles estaban derredor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. Amén. No dice, Amén. Gloria a Dios. no dice que se quedaron de pie. Ellos estaban de pie, se tiraron a adorar, porque es verdad que la adoración la merece Dios. Es verdad que la alabanza la merece Dios en la salvación. Amén. Los ángeles están mirando nuestra maldad y ven que somos salvados por Dios mismo. Tienen que estallar en adoración, porque luego ven a esa multitud que eran perversos, malignos, impíos, haciendo obras malas, odiando a Dios, y Dios los rescata, los lleva al cielo y los ve totalmente santificados. Los ven ahora festejando y diciendo: oh Dios, la salvación es tuya y del Cordero. Y esos ángeles dicen: oh, qué tremendo es esto. Amén. 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 Y estallan en adoración, postrados sobre sus rostros, diciendo: la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y por si fuera poco, dicen otra vez: amén. Amén. No pueden hacer otra cosa. Gloria a Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de Cristo, usa una frase, dice: visto por los ángeles. Visto por los ángeles. Y ese visto por los ángeles, hablando en el contexto de que, exaltando que Jesús es Dios y es nuestro Salvador también, y es quien vino a morir, y es quien nació, dice: este también es visto por los ángeles.
Ese visto por los ángeles implica, los ángeles se sorprendieron al ver a Dios hacerse hombre, nacer como hombre, vivir entre hombres y morir por los hombres. Se quedaron así como están. Se tienen que postrar y decir, indudablemente la salvación es de toda la gloria es para Dios, toda la alabanza es para Dios, toda la fortaleza no es de nosotros. Nadie aquí es fuerte, fuerte es Dios. Amén. Yo conozco a tal hermana, esa hermana sí es una guerrera. ¿Qué es guerrera? La fortaleza es de Dios. Amén. Yo conozco a tal hermano, ese hombre sí es un hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios? Hombres débiles que Dios, un Dios fuerte, obra en ellos. Amén. Esos somos algunos por la gracia de Dios, los que lucimos un poquito fuerte dentro de algunos hombres. Hombres débiles, frágiles, en las manos de un Dios fuerte. La fortaleza es de nuestro Dios. Todo, la gloria, la bendición, la sabiduría, las gracias para quien deben ser, la honra para quien debe ser, el poder para quien es de Él. Amén. Bendito sea Dios. Miren la revelación que recibe Juan ahora. Juan está ya, supongo yo, adorando junto con los ángeles y todo, pero de buena primera un anciano le dice: hey, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿tú sabes quiénes son? ¿Quiénes son estos? Uno de los ancianos, parte de la iglesia, con experiencia suficiente, le dice a Juan: ¿tú sabes quiénes son esos, no? Concéntrate en esos. No mires tanto a los ángeles, mira a esos. Y Juan le contesta: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren la respuesta. Vienen de la gran tribulación. ¿Usted recuerda el versículo último del capítulo 6? El sexto sello, ¿cómo termina? La gente metiéndose debajo de las piedras, los reyes, los siervos, todos buscando ¿quién se librará de la ira del Cordero? ¿Hay quien se la ha librado? Estos salieron de la gran tribulación. Sí, hay tribulación, pero hay quien va a salir de ella. El anciano le hizo: estos salieron de la gran tribulación. Estos fueron preservados, sellados y salieron de allá. Ellos primero tuvieron un sello de Dios para que no los tocara ninguna ira. Hubo aflicciones sobre ellos, hubo tribulaciones sobre ellos, pero fueron librados de la ira de Dios, porque la ira de Dios no era para ellos. Pero también salieron de allí y están aquí ahora gozando. Tú ves que no siempre van a estar en aflicción. Ahora están aquí sirviendo a su Dios y han lavado sus vestiduras. Lo más importante, pueden estar aquí porque tienen vestiduras limpias. ¿Por quién? Por el Cordero, la sangre del Cordero. Y si tú eres igual que yo, tú dices: ¿cómo es que la sangre va a limpiar una ropa? ¿Lo vas a ensuciarla? Sí, porque la Biblia está llena de eso. Y cada vez que a mí yo recuerdo haber estado sentado ahí y ser enseñado aquí, y me decían: lavarte con la sangre. ¿Cómo tú vas a lavar con sangre? Tú lo que haces con sangre es ensuciarte. Hermano, la sangre, porque nos está hablando simbólicamente. La muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, o sea, la sangre, muerte expiatoria de Cristo, es el pago por nuestros pecados. Por eso nos limpia de la suciedad del pecado, porque Él llevó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz. Por eso los verdaderos creyentes, los que están allí delante del Cordero y delante del trono de Dios y del Cordero, esos tienen sus vestiduras emblanquecidas con la sangre del Cordero. Solo por eso pueden estar allí, porque Cristo murió en su lugar. Por eso están allí. Amén. Gloria a Dios.
Por último vemos la condición de esos sellados después de la tribulación. Están delante del trono, hermanos. Miren los versículos de 15 al 17 para terminar. Por esto están delante del trono, dice el anciano. Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En otras palabras, va a morar con ellos. Va a extender aquí su tabernáculo, va a extender su tienda aquí. El que está sentado en el trono va a vivir con ellos. El que está sentado en el trono va a extender su tabernáculo, su tienda de campaña, la va a hacer aquí con ellos. Y va a decir, hey, yo vine a morar con ustedes, bendito sea Dios. Vamos a morar con Dios. Amén. Qué glorioso. Qué glorioso. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Un cordero pastoreando. Pero el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, va a ser quien los guiará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Van a tener vida abundante. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él va a quitar todas las lágrimas, todos los motivos por los cuales nosotros lloramos. Ahí está la diferencia entre un creyente y un no creyente. Julito, los creyentes lloran por sus pecados. Es el mayor de sus llantos. El mayor de sus llantos. Ellos no practican el pecado. Ellos viven luchando contra el pecado. Amén. Un impío peca y se goza con el pecado. Un creyente llora ante el pecado. Todas las lágrimas nuestras van a ser enjugadas. Puede haber lágrimas por un cáncer. Puede haber lágrimas por separación de familias. Pero las lágrimas más horribles y amargas de un creyente son las lágrimas por nuestros propios pecados. Toda lágrima será enjugada. El Cordero que fue inmolado, el Cordero que dio su vida en lugar de nosotros, ese Cordero nos va a pastorear. Él pagó el precio. Vamos a estar viendo siempre al Cordero. El Cordero que fue inmolado por mí. Lo estaré viendo, llevándome aguas vivas. El Cordero que murió en mi lugar. El Cordero que quitó mi pecado. Amén. Voy a verlo todo el tiempo. Pastoreándome a manantiales de aguas de vida. Hermanos, hay tribulación y muchas angustias en este mundo para los cristianos. Sí, las hay. Sí, las hay. Ellos son conscientes de que aquí todo es vanidad. Pueden ser horribles esas tribulaciones, pueden ser horribles. Pero estos son sellados y protegidos por Dios. Con todo y que haya aflicciones, somos protegidos, cuidados, preservados por Dios. De tal manera que las aflicciones que podamos sufrir serán solo las diseñadas por la providencia de Dios, para que nuestras almas sean santificadas. Solo esas. Amén. Solo esas. Así que nosotros podemos decir gracias, Señor, en medio de la aflicción. Amén. Podemos decir gracias, Señor. Pero además debemos resaltar que estos saldrán de la tribulación. Todos los verdaderos creyentes vamos a salir de la tribulación un día y vivirán para siempre junto a su Dios y su Salvador. Vivirán junto al Cordero y vivirán verdaderamente. Amén. No puedo dejar de recordarme de ese himno mientras me preparaba, que tiene una letra para mí gloriosa. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Amén. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuánta luz, amor
y paz. Cuando cesen los peligros y veamos ya su faz. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien pudo nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, quien se dio por mí en la cruz. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Te veremos cara a cara. Por tu gracia, solo por tu gracia, te veremos cara a cara. Porque perseveras en nosotros. Porque tu obra es poderosa en nosotros, Espíritu de Dios. Sí, Señor. Veremos al Cordero cara a cara, pastoreándonos por los siglos de los siglos. Bendito sea. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Amén. Amén.